total libertad. Recuerden colocar los nombres y el curso para poderles validar la asistencia a ambos paralelos. Estamos en la última semana del proyecto número 1, que como ya les había indicado, es la última semana del primer parcial. Por lo tanto, procuren tener todas sus actividades al día, por favor. Denme un momento a colocar la actividad que nos corresponde esta. Ya. Como ustedes ya saben, el nombre de su proyecto es Nos preparamos para un retorno seguro y armónico, y vamos a ver la actividad 1 y vamos a concluir lo que ya habían visto de la noticia. Y lo primero que les quisiera preguntar de manera general a ustedes, ¿qué recuerdan? O si recuerdan en orden, mucho mejor. Pero si no lo recuerdan en orden, por lo menos, ¿qué nombres recuerdan que eran parte de la estructura de la noticia? Recuerden que tenía algunas partecitas y esas partes tenían unos nombres específicos. ¿Qué nombres eran? El periódico, el sitio web, las redes sociales. las redes Ya, sociales. esas son formas en que se puede dar una noticia. Muy bien, Subtítulos. un periódico, un sitio web, perfecto. Ahora, centrándonos en la estructura de la noticia, recuerden que la noticia era un escrito y cada pedacito del escrito tenía un nombre en específico. Alguien me está diciendo el titular o título. Esa era una parte de la noticia. Había El subtítulo, Lisa. el subtítulo, muy bien. ¿Qué otra parte más? Desarrollo. Ya. Cuerpo, detalles. Ya el cuerpo, desarrollo, ya iba todo eso. Les falta los nombrecitos más raros. ¿Qué otro nombre más? Definición. Entrada. La entrada o lead, perfecto. ¿Cuál más? Todavía les está haciendo falta uno. El primerito, el que iba en la parte de arriba. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Epígrafe. Eso, un epígrafe o antetítulo, recuerden. Esa es la estructura de la noticia, tiene una estructura de pirámide invertida. Lo primerito que aparecía era el epígrafe o antetítulo, luego venía el título o titular, luego lo que nos dijo Flavio, el subtítulo, luego la entrada o lead, y por último el cuerpo de la noticia, detalles o desarrollo de la noticia. Esa es la estructura que se usa en todas las noticias a nivel general. Recuerden, también estuvieron en la primera semana del proyecto. La noticia como género periodístico responde a la necesidad que tenemos los seres humanos de estar informados sobre lo que sucede en nuestro entorno inmediato y en el mundo entero. Por entorno inmediato me refiero a lo que está pasando en este momento. Nosotros nos informamos de lo que ocurre en este momento. Por eso los hechos que cuentan tienen que ser recientes y además tienen que importarle y tienen que interesarle al público en general. Ustedes ya habían redactado un primer borrador de su noticia. Entonces lo que van a hacer ahora es técnicamente trabajar con ese mismo borrador y terminarlo, pulirlo, corregir cualquier error que encuentren en el camino, arreglarlo y ya tener su noticia en la versión final, y con eso cierran la actividad de lengua de los días lunes. Para ello se les pide Buenas tardes, ustedes señorita. verifiquen. Buenas tardes, Romel, qué gusto escucharte. Para ello se les pide que ustedes verifiquen que su noticia tenga estos parámetros, que lo que ustedes hayan escrito ahí dé a conocer claramente los hechos, que escriban de acuerdo a la estructura, o sea, que le hayan puesto un epígrafe, le hayan puesto un título, un subtítulo, le hayan puesto una entrada y le hayan puesto un cuerpo de desarrollo de la noticia. Tiene que tener todo eso. Si ustedes ya escribieron su noticia y se les olvidó alguno de esos aspectos, esta es la oportunidad para arreglarlo. Si ustedes ven, no, yo me olvidé de poner el subtítulo, entonces ahora coloquen un subtítulo. También recuerden que la noticia responde a 6 preguntas claves, que son estas de por aquí, las de esta ruleta. Su noticia tiene que poder dar a conocer la información respondiendo a cómo, dónde, por qué, cuándo, qué, quién. Tienen que procurar dar respuesta a todas esas preguntas. Verifiquen que su noticia sea objetiva, sea precisa, que digan las cosas de manera directa y no estén con rodeos. Cuando ustedes informan algo, van, como se dice vulgarmente, directo al grano. Utilicen oraciones cortas, ágiles, no pongan palabras rebuscadas. Recuerden que la noticia uno la escribe para que la lean la mayor cantidad de personas posibles. Entonces el lenguaje que usamos debe de ser muy sencillo para que lo pueda entender una persona súper preparada como una persona que quizás solamente terminó la escuela.
Entonces tienen que buscar usar un lenguaje sencillo, fácil de entender. Los verbos en voz activa significa que lo hizo en ese momento, como por ejemplo impactó, realizó, cosió, subió. No usen la voz pasiva suele tener dos verbos. Fue impactado, es buscado, fue encontrado. Esa no, porque es muy suave, necesitan una voz activa para que tenga impacto en quien lo lee. Verifiquen que su noticia no repita las mismas palabras una y otra vez. Si ustedes ahora van, se sientan a leerla y ven que cada rato dicen i, entonces comienzan a eliminar esas palabras repetidas. Así la van mejorando. También verifiquen que los conectores estén bien usados. Vean que la noticia no está escrita en primera persona. Cuando uno informa a través de una noticia, lo hace de manera general, en tercera persona generalmente. Ella o ellos hicieron, yo no puedo decir yo. Si lo hago, entonces estoy cambiando el sentido de la noticia. Verifiquen todos estos detalles. Que esté claro, que no hayan faltas ortográficas, no hayan palabras repetidas, que sea objetivo, que tengan la estructura de la noticia y ahí la van mejorando. No se preocupen si en el primer borrador les faltaron algunos aspectos, no importa, no se preocupen por su calificación. Por eso era un primer borrador. Y ahora es cuando tienen la oportunidad de ya corregir, aumentar los detalles que les falten y poder verificarlo con esta rúbrica. Una vez que ya han vuelto a leer su noticia, ya se han sentado a analizarla, usen esta rúbrica y pónganse un visto en caso de que lo hagan y una X en caso de que no lo hagan. Esto no va al portafolio, solamente es una técnica para que ustedes puedan revisar el trabajo de su noticia. Si ustedes ven que tiene toda la estructura, tiene el epígrafe, el titular, el subtítulo, la entrada y tiene el desarrollo, cuerpo de la noticia, perfecto, se ponen un visto. Si responde a las 6 preguntas, dónde, cuándo, qué, cómo, le ponen un visto. Si la entrada de su noticia, el primer párrafo de su noticia resume todo, le ponen un visto. Si el cuerpo explica toda la noticia, o sea, los últimos párrafos, tiene todo detallado, le colocan un visto. Si los párrafos tienen una idea principal cada uno, siguen colocándole un visto. Verifiquen los conectores, que el vocabulario sea variado y que no hayan palabras repetidas, que las oraciones sean claras y concisas. Esta es una pequeña rúbrica que vuelvo y les repito, no es necesario que la coloquen en su portafolio, pero les ayuda a verificar que su noticia quede bien redactada. Como ya estamos finalizando el tema de la noticia, no hay mucha teoría que ver, sino más bien una práctica. Sentarse a tomarse la molestia de revisarla. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a introducir las correcciones que sean necesarias y van a escribir la versión final de su noticia. Si les resulta posible, si tienen acceso a un computador, redáctenla o escríbanla en el computador. Ahí se les hace más fácil porque pueden usar diferentes tamaños de letra para el título, para el antetítulo, para el subtítulo. Pueden usar negritas, letra más grande, más chiquita. Si ustedes pueden también colocar fotografías, ya en su versión final pueden colocar una foto o un gráfico explicativo. En caso de que ustedes no tengan una computadora, igual lo pueden escribir a mano, pero jueguen con su lapicero o con su lápiz. El título háganlo así como en negrita y en letras mayúsculas o más grande, lo colorean un poquito, lo resaltan un poquito, el subtítulo lo hacen más chiquito, el antetítulo lo colocan arriba. Ustedes pueden también jugar, si no tienen computadora, pueden jugar con las tipografías que ustedes saben hacer para que se note la diferencia entre el título, antetítulo y todas las partes de la noticia. Y esa es su actividad para el día de hoy. Simplemente tener la versión final de su noticia, corregirla y hacer la versión final. Esa noticia en su versión final la van a hacer doble. Una para su portafolio y una para su álbum de actividades. Como ya les había indicado anteriormente, si ustedes desean, le sacan copia a la misma que hicieron para el portafolio. Si lo van a hacer a computadora y lo pueden imprimir, la imprimen 2 veces, una para el portafolio, una para el álbum. Si no pueden hacer ninguna de las cosas, la hacen 2 veces, una para el portafolio y una para el álbum de actividades. Y con ello concluimos lo referente a la noticia, no sin antes recordarles que la noticia tiene un poder muy importante a nivel social. Por lo tanto, debemos de ser muy responsables con lo que decimos, con lo que comunicamos.
Y también debemos de ser muy responsables con leer lo que nos informan para nosotros estar al tanto de lo que sucede alrededor del mundo. Concretamente, esta es la actividad de lengua, chicos. No sé si tienen alguna duda, pueden formularla en este momento, pueden tomar la palabra. No tienen ninguna duda, entonces. Yo voy a asumir que el que calla otorga. Licenciada, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. La noticia es cualquier cosa que yo quiero hacer. No. La semana anterior, déjenme retroceder porque aquí está lo mismo de la semana anterior. La semana anterior se les envió a hacer un primer borrador de la noticia y era sobre el tema, aquí está lo que se les envió la semana anterior. Era el primer borrador de su noticia sobre con los datos que ya habían visto la semana anterior y debía tener todas sus partes que yo les indiqué y el tema era sobre esto, sobre el retorno a clases. Con estos datos de aquí hacían su noticia. Ya, señorita, gracias. Ok, a ver, por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Justin, creo que No, vas. licenciada. Yo. Dime, Justin. Pero no es sobre la